Estos son los pronósticos que recomiendo para algunos partidos de los octavos de final de la Europa League que se disputarán el día 7 de marzo, comenzando con el encuentro entre la Roma y el Brighton. En los partidos de la Roma, se registran en promedio 3.1 goles totales por partido. Cuando juegan como local, este promedio se eleva a 3.4 anotaciones por partido. Como local, anotan en promedio 2.3 goles por partido y reciben un gol. Los números como local de la Roma son 9 victorias, 3 empates y 2 derrotas. En 13 de los 14 partidos jugados de local se han dado 2 o más anotaciones, y en 11 de esos 14 partidos como local se han dado anotaciones en la primera mitad. Además, en la Europa League, tienen un desempeño de 4 victorias, 3 empates y 1 derrota. En esos 8 partidos se han dado 2 o más anotaciones, y en 7 de esos 8 partidos en la Europa League se han dado anotaciones en la primera mitad. La Roma anota en el 85% de sus partidos generales, y cuando juegan como local, anotan un gol en el 100% de sus partidos. También, anotan 2 goles en el 56% de sus partidos generales, y cuando juegan como local, anotan 2 goles en el 71% de sus partidos. En cuanto a recibir anotaciones, les han marcado en el 74% de sus partidos generales, y cuando juegan como local, reciben una anotación en el 64% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 85% de sus partidos generales y en el 93% de sus partidos como local. Además, el over de 2.5 goles se ha dado en el 63% de sus partidos generales y en el 64% de sus partidos como local. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 70% de sus partidos generales y en el 79% de sus partidos como local. El ambos anotan se ha dado en el 63% de sus partidos generales y en el 64% de sus partidos como local. En los partidos del Brighton se registran en promedio 3.4 goles totales por partido. Cuando juegan como visitante, este promedio se mantiene en 3.5 anotaciones por partido. Como visitante, anotan en promedio 1.5 goles por partido y reciben 2 goles. Los números como visitante del Brighton son 4 victorias, 3 empates y 7 derrotas. En 13 de los 14 partidos jugados de visita se han dado 2 o más anotaciones, y en 12 de esos 14 partidos jugados de visita se han dado anotaciones en la primera mitad. Además, en la Europa League, tienen un desempeño de 4 victorias, 1 empate y 1 derrota. En 4 de esos 6 partidos se han dado 2 o más anotaciones, y de igual manera, en 4 de esos 6 partidos se han dado anotaciones en la primera mitad. El Brighton anota en el 81% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, anotan un gol en el 71% de sus partidos. También, reciben una anotación en el 89% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, reciben una anotación en el 86% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 93% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, se da en el 93% de sus partidos. Además, el over de 2.5 goles se ha dado en el 67% de sus partidos generales y cuando juegan como visitante, se da en el 71% de sus partidos. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 85% de sus partidos generales y en el 86% de sus partidos como visitante. El ambos anotan se ha dado en el 78% de sus partidos generales y en el 64% de sus partidos como visitante. Los picks que recomiendo para este partido son: más de 2 goles en el partido, línea asiática. Más de 0.5 goles en la primera mitad. Ambos equipos anotan. En la descripción encontrarán el enlace para unirse a nuestro grupo de Telegram, totalmente gratis. Si buscan algo más, también tienen la opción de unirse a nuestros canales de pago. En la descripción hallarán el enlace con la información detallada y costos, los cuales son muy accesibles. Después tendremos el enfrentamiento entre Friburgo y West Ham United. En los partidos del Friburgo se dan en promedio 3.1 goles totales por partido, y cuando juega como local, este promedio se eleva a 3.4 anotaciones por partido. Como local, anotan en promedio 1.8 goles por partido y reciben 1.5 goles. Los números como local del Friburgo son 5 victorias, 5 empates y 2 derrotas. En 10 de los 12 partidos jugados de local se han dado 2 o más anotaciones, y en 9 de esos 12 partidos como local se han dado anotaciones en la primera mitad. Además, en la Europa League, tienen un desempeño de 5 victorias, 1 empate y 2 derrotas.
En esos 8 partidos se han dado 2 o más anotaciones, y en 7 de esos 8 partidos en la Europa League se han dado anotaciones en la primera mitad. El Friburgo anota en el 79% de sus partidos generales, y cuando juegan como local, anotan un gol en el 92% de sus partidos. También anotan 2 goles en el 42% de sus partidos generales, y cuando juegan como local, anotan 2 goles en el 67% de sus partidos. En cuanto a recibir anotaciones, les han marcado en el 71% de sus partidos generales, y cuando juegan como local, reciben una anotación en el 67% de sus partidos. Además, reciben 2 anotaciones en el 57% de sus partidos generales, y cuando juegan como local, reciben 2 anotaciones en el 50% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 79% de sus partidos generales y en el 83% de sus partidos como local. También, el over de 2.5 goles se ha dado en el 67% de sus partidos generales y en el 58% de sus partidos como local. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 75% de sus partidos generales y en el 75% de sus partidos como local. El ambos anotan se ha dado en el 58% de sus partidos generales y en el 67% de sus partidos como local. En los partidos del West Ham United se registran en promedio 3.3 goles totales por partido, y cuando juega como visitante, este promedio se mantiene en 3.5 anotaciones por partido. Como visitante, anotan en promedio 1.5 goles por partido y reciben 2 goles. Los números como visitante del West Ham United son 6 victorias, 2 empates y 6 derrotas. En 14 de los 14 partidos jugados de visita se han dado 2 o más anotaciones, y en 11 de los 14 partidos que han jugado de visita se han dado anotaciones en la primera mitad. Además, en la Europa League, tienen un desempeño de 5 victorias y 1 derrota. En 4 de esos 6 partidos se han dado 2 o más anotaciones, y de igual manera, en 4 de esos 6 partidos se han dado anotaciones en la primera mitad. El West Ham United anota en el 78% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, anotan un gol en el 79% de sus partidos. También, anotan 2 goles en el 56% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, anotan 2 goles en el 56% de sus partidos. En cuanto a recibir anotaciones, les han marcado en el 81% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, reciben una anotación en el 93% de sus partidos. Además, reciben 2 anotaciones en el 44% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, reciben 2 anotaciones en el 50% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 93% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, se da en el 100% de sus partidos. También, el over de 2.5 goles se ha dado en el 67% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, se da en el 79% de sus partidos. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 78% de sus partidos generales y en el 79% de sus partidos como visitante. El ambos anotan se ha dado en el 63% de sus partidos generales y en el 71% de sus partidos como visitante. Los picks que recomiendo para este partido son: más de 1.5 diagonal 2 goles en el partido, más de 0.5 goles en la primera mitad. Ambos equipos anotan.